¿Qué hacemos con ello? ¿Qué hacemos con 75 versículos, con un montón de cosas? Después hablamos, después nos saludamos. En 2 o 3 predicaciones. Yo he pensado en lo siguiente que voy a hacer, que es plantear primero una pregunta. Y la pregunta es, ¿cuál es el propósito de tu vida? Permítanme que lo haga así de forma personal, ¿vale? Me lo pregunto a mí mismo también, pero permítanme que lo plantee de esa manera. ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Cuál es el sentido de tu vida? ¿Hacia dónde estás caminando? ¿Hacia dónde estás orientando tu vida? Y en un análisis personal, en un pensamiento personal, pues mi vida es pagar. El sentido de mi vida es pagar. Pagar comida, pagar coche, pagar vivienda, pagar alimento, pagar tal. Llegas por la noche y empiezas a pensar qué es lo que has hecho en tu día y cuál es el sentido de tu vida. 75 versículos son imposibles de resumir en una breve predicación, pero queremos centrarnos en este momento en 2 cosas. Hay muchos personajes, muchas personas que intervienen en estos versículos, pero queremos centrarnos en una persona, en el Señor Jesús, y en un grupo de personas, en solo un grupo de personas, ¿vale? Están los discípulos, está la mujer del perfume, está, incluso Simón el leproso, que estaban en su casa, están los ancianos, los sacerdotes y los escribas, andan por ahí una serie de personajes. En la vida de Jesús hemos ido recorriendo hasta este capítulo 26 una serie de fases. Nos hemos encontrado a Emmanuel, el Dios con nosotros que nace, se hace hombre. Y como niño empieza a desarrollar su vida. Y no tenemos datos de su infancia hasta Lucas, que nos habla de sus 12 años y nos relata un cierto aspecto. Pero Jesús empieza a crecer como hombre. Y les propongo una palabra en la que me gustaría que meditaran, que si lo tienen a bien la consideren, y es el primer cambio, la primera crisis, que es ser Dios, hacerse hombre. Como hombre, desarrollarse y crecer. Y tener un primer momento, una primera fase en su vida en la que inicia su ministerio. Genial, ¿verdad? Sanando a todos los enfermos, predicando, anunciando la justicia de Dios, anunciando el evangelio del reino, del arrepentimiento. Un ministerio exitoso, porque llega el momento de entrar en Jerusalén y allí lo están esperando con palmas, con hojas de palmera para recibirlo y decirle bendito el que viene en el nombre del Señor. En el capítulo 16, ¿lo recuerdan? ¿Quién dicen los hombres que soy? ¿Y quién decís vosotros que soy? Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Inmediatamente el Señor Jesús le dice, bienaventurado porque no te lo dijo ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús en ese instante? Comenzó a anunciar cuánto le era necesario padecer y sufrir a manos de los escribas, sacerdotes y ancianos del pueblo. Desde el capítulo 16, Jesús empieza a anunciarle a sus discípulos lo que iba a tener que pasar. Y desde el 16 hasta este capítulo 26, que vamos a empezar ahora, Jesús estuvo hablándoles a sus discípulos acerca de eso. ¿Recuerdan la reacción de Pedro? Señor, que nunca tal te acontezca, que nunca te pase eso. Y la respuesta del Señor Jesús fue, apártate de mí, Satanás. Apártate de mí, Satanás. Dice el versículo 26, el versículo 1, que cuando Jesús acabó aquellas palabras que estaba diciendo en el Monte de los Olivos, hablando, contestando aquellas preguntas que habían tenido sus discípulos, hablando de los últimos tiempos, dice, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre. El Rey tiene que venir, pero quien está entrando en este capítulo 26 es el Hijo del Hombre. Es Dios con naturaleza humana. Pero, y lo vamos a ver después, esto nos señala
otro aspecto, otra característica del propio Señor Jesús. Dice, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Y no se puede decir más claro. Y no se puede decir de una forma más evidente. Sus discípulos habían escuchado hasta este momento que Jesús tenía que padecer y sufrir. Y Jesús les dice, en 2 días tengo que caer en manos de esta gente y voy a ser crucificado. Dice que, el versículo 3, que los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y empezaron a tomar consejo. No vamos a entrar en ello, pero el versículo 5 dice, no durante la fiesta, querían prenderle, pero no durante la fiesta, dice, para que no se haga alboroto en el pueblo. Los sacerdotes, estos principales, querían evitar que Jesús muriera durante la Pascua, querían matarlo, pero no durante la Pascua. Y esto es muy interesante porque Jesús muere en la Pascua. Pero dice que Jesús, enfrentando, lo está diciendo, lo está anunciando, se lo dice a sus discípulos, a sus íntimos, enfrentando este momento, entra en casa de un hombre, de Simón el leproso, y hay una mujer que se acerca, derrama el perfume, un perfume caro, que costaba mucho tiempo de trabajo, lo derrama y se lo unge su cabeza, la cabeza de Jesús. Y sus discípulos, aunque en Juan se nos aclara que el que tenía ahí el corazón atado al dinero era sobre todo Judas, pero sus discípulos dicen que esto lo podíamos haber vendido para dárselo a los pobres. Jesús les ha dicho que va a morir. Ellos todavía siguen pensando en, las cosas no van a cambiar, vamos a seguir igual. ¿Y qué dice Jesús? Dice, al derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Y lo que quiero invitarles a considerar es el hecho de que Jesús, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, Dios encarnado, afronta y acepta y toma como hombre, no tiene una supercapa, no es Dios disfrazado, afrontando estos momentos oscuros y negros, como con la valentía de Dios. Es Jesús, el hombre, el que dice, esta mujer ha hecho lo que ustedes no han hecho, y es darme un poco de cariño. Estoy entrando en unos momentos en los que voy a sufrir y sé lo que voy a sufrir. Y necesitaba que alguien se acercara a mí y entrara en su presencia, se sentara simplemente para estar conmigo. Jesús, el hombre, estaba necesitando que alguien estuviera a su lado en aquellos momentos. Dice que como Judas ve aquello, esto Juan nos lo aclara, como Judas ve aquello, dice el versículo 14, que entonces aquello hizo que Satanás entrara en su corazón y Judas se propuso entregar al Señor Jesús. Y lo hace, dice que desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Dice que el primer día de la fiesta de los panes sin levaduras, insisto, podíamos hablar, esto más que el primer día, podíamos hablar de la víspera de la fiesta de los panes sin levaduras, de la víspera de la Pascua. Pero bueno, dice, sus discípulos le preguntan, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él les dijo, hay cierto hombre, decidle que voy para allá. José Miguel lo ha leído. ¿Cuánto he deseado comer esta Pascua con vosotros? Jesús está buscando la cercanía de los suyos. Y quiero que pensemos que Jesús está entrando en este momento solo, con la mayor de las soledades, porque los suyos no estaban comprendiendo en dónde estaba entrando Jesús, en qué momento, en qué fase de su vida estaba entrando Jesús, en qué fase decisiva. Y cuando Él presenta este nuevo pacto, habla de su cuerpo que va a ser molido y habla de su sangre que va a ser derramada. La sangre no se consumía después del sacrificio, pero su sangre iba a ser derramada. Está hablando de nuevo de ese sacrificio perfecto. ¿Se perfecta fue aquella cruz? Aquella cruz fue perfecta, porque quien murió en aquella cruz era perfecto. Quien pasó por este trance era perfecto. Él derrama su sangre, su cuerpo es molido, es el sacrificio perfecto de redención para que nosotros podamos ser justificados y presentados como santos, aceptos en el amado
por parte del Padre. De manera que cuando nosotros entramos delante de la presencia del Padre, a quien nos ve no es a nosotros, sino al Señor Jesús que murió por nosotros en nuestro lugar, en aquella cruz del Calvario. Y lo que hemos hecho nos habla de eso, de un compromiso como Salvador y como Señor de nuestras vidas. Resulta que Jesús anuncia la negación de Pedro, es lo que dice el encabezado de mi Reina Valera del 60, dice Jesús anuncia la negación de Pedro. Él les dice, el pastor va a ser herido y las ovejas dispersas. Pedro le dice, no, aunque todos te dejen, yo no te dejaré. Y aunque todos te nieguen, yo no te niego. Y fue Pedro el único que hizo eso. Versículo 35, me parece que sí, el 35 dice, Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Dice, y todos los discípulos dijeron lo mismo. Uno, un traidor que lo iba a entregar, 11 que lo iban a abandonar. Jesús está solo. ¿Cuál es el propósito de Jesús? Jesús en el 36, a partir del 36, entra en otro momento que cada vez le acerca más a lo que va a suceder a continuación, ¿no? Y en este momento Él dice que se va al jardín de Getsemaní, va a Getsemaní, curiosamente el molino de aceite, la prensa de aceite, el lugar en donde se exprime la aceituna para sacar el aceite, eso es lo que significa Getsemaní. Dice que Él entra allí con sus discípulos. Les pide que se sienten, dice que entre tanto voy allí y oro, por favor, quédense aquí. Dice que coge a sus 3 más cercanos, los que han visto la transfiguración, con aquellos con los que ha ido a orar en algunas ocasiones de forma exclusiva, con Pedro y con los 2 hijos de Zebedeo, con Juan y con Jacobo. Y les dice, mi alma está triste. El alma de mi Señor Jesús, del Dios hecho hombre, está triste. Dice que hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo, no me dejen solo. Oren conmigo, estén conmigo. Estoy angustiado, estoy afligido. Dice que yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y oraba, Padre mío, si es posible pase de mí esta copa, este juicio, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Y nuevamente les pido que noten que aquí vuelve a estar la idea de velar con el Señor. Velar en el Señor y velar con el Señor. ¿No habéis podido velar conmigo? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Dice que fue otra vez, oró por segunda vez y volvió a orar por lo mismo. Si es posible, pasa de mí esta copa, sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Dice que volvió otra vez y los halló durmiendo, porque ellos estaban cargados de sueño. Se los dejó y se fue de nuevo, oró por tercera vez, dijo lo mismo. Y cuando volvió dijo así, mira, dormid ya y descansad, porque ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Entra Jesús en su arresto, su amigo. Ya no os llamaré siervos, sino amigos, porque os he dicho las cosas que mi Padre me dio que os dijera. Judas, su amigo, el que mojaba el pan en su plato, su compañero, lo entregó con un beso, para que quedara claro, seguramente en medio de la oscuridad. El Señor Jesús lo dice, he estado predicando en sinagoga, he estado andando por los pueblos, he estado en medio de multitudes, he dado de comer a miles, he sido público, siempre he estado dando la cara. Ustedes venían a mí y yo les contestaba. Y como a un ladrón vienen ustedes de noche con piedras y palos o con espadas y palos a detenerme. Jesús le dice a aquellos que, sacó la espada, dice, vuelve la espada a su lugar, porque todos los que tomen espada perecerán. Jesús dice, en el 53, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga?
cómo se iban a cumplir lo escrito de que estoy pasando por lo que debo estar pasando. Dice que Jesús es llevado delante del concilio y que allí, con mentiras, con abuso de poder, en la oscuridad, todo lo contrario de lo que debía ser un juicio, que debía ser público e incluso a las puertas, en las puertas de la ciudad, algo público a lo que pudiera asistir todo el mundo, encerrado, a oculto, buscando testigos falsos. Dijo que destruiría el templo y en 3 días lo reconstruiría, y él no dijo eso. Destruid el templo en todas sus piedras y en 3 días lo reedificaré. Y lo dijo hablando del templo de su cuerpo, él no dijo que lo iba a destruir. Con mentiras, con falsedades. Contesta ahora, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Dice, tú lo has dicho. Tú lo has dicho. Además os digo, el 64, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. O dicho de otra forma, Jesús estaba diciendo, soy aquel del que hablaba el profeta Daniel, en el capítulo 7. Soy aquel Hijo del Hombre del que hablaba Daniel en el capítulo 7. Dice que entonces el sumo sacerdote, Caifás, rasgó sus vestiduras. ¿Qué más necesidad tenemos? Es reo de muerte, hay que matarlo. Jesús estaba condenado ya de antes. Lo que estaban era tramando un plan para poder ejecutarlo y matarlo. Dice que le escupieron en el rostro, le dieron puñetazos, lo abofeteaban. Este es Jesús, el Señor, el Rey del cielo, el Dios hecho hombre, el Dios que padece hecho hombre, y no tiene el ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse, sino que se humilló y se humilló tomando forma de siervo, y tomando forma de siervo aún se humilló más, llegando a la muerte. ¿Y por qué? ¿Cuál era el propósito en la vida de Jesús para llegar a este momento? ¿Yo? ¿Sus discípulos? ¿De verdad? ¿Qué hay en mí que pueda valer que el Dios creador de todas las cosas, que no necesita absolutamente de nada ni de nadie, pueda hacer lo que este Jesús está haciendo? ¿Qué puede haber en mí que le puedan decir, este hombre merece la pena? ¿Qué había en los 12 discípulos para que Jesús los escogiera? ¿Había características que eran positivas? Si las hubiera, ¿no las habría puesto él mismo, que es el creador de todas las cosas? ¿Hay algo que yo le pueda aportar y decir, Señor, ¿ves? Yo de alguna manera merezco lo que tú estás haciendo por mí. Salmo 40, versículo 8. Versículos 7 y 8. Entonces dije, he aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Y durante todo el libro del Evangelio de Mateo, el corazón del Señor Jesús está puesto en el Padre, el cual no quiere que ninguno perezca, sino que todos vivamos y nos arrepintamos. No está puesto en nuestro carácter, en nuestra forma de ser o en lo que nosotros le podamos dar. Sus discípulos, los que estaban con él y lo vieron, lo abandonaron. No hay nada en el corazón del hombre que merezca la pena. Todo está en el corazón de Dios. Y todo está en su voluntad y en su ley. Señor, si es posible, pase de mí esta copa. Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y quería plantearles este pensamiento en Jesús, el hombre, por todo lo que pasa y cómo lo pasa, y nosotros, y pensar en nosotros, y pensar cuál es el propósito de nuestra vida, y cuál es el centro de nuestra vida. Estar tranquilos, tener una vida estable, estabilizada, no tener problemas económicos, de trabajo, no tener problemas de relaciones, no tener problemas en la vida diaria. Queremos exactamente lo mismo que quería el Señor Jesús. El Señor Jesús no quería pasar por aquel trance, pero está puesto nuestro corazón en hacer la voluntad del Padre. Está puesto nuestro corazón en buscar primeramente la voluntad del Padre por encima
de todas las cosas. ¿Qué pasa con Pedro después de la resurrección del Señor Jesús? Apacienta mis ovejas. Pedro, yo no me acuerdo de lo que hiciste. Apacienta mis ovejas. ¿Qué pasa con los otros 10? Judas se suicida. ¿Qué pasa con los otros 10? Vuelven a buscar al Señor Jesús. Normalmente nosotros nos quedamos siempre con esa persona que destaca y se lleva todos los palos. En este caso es Pedro. En el Evangelio de Juan es Tomás. Pero el Evangelio de Juan nos dice que los otros 10 tampoco creyeron que Jesús hubiera resucitado. Pero se nos habla de la incredulidad de Tomás. ¿Qué es lo que pasa con nuestras vidas? ¿Por qué situación, por qué fase, por qué momento estamos nosotros atravesando? Situación global, situación de nuestra sociedad, pero nuestra situación personal, en nuestra relación con este Jesús, con el Hijo del Hombre. ¿En qué momento estamos viviendo? Yo no puedo mirar cuál es la relación de cada uno de ustedes. Tengo que analizar cuál es el momento que yo estoy viviendo. Y tengo que pensar, lo necesito, que lo que estoy viviendo ahora es un momento de cambio y de crisis que me puede resultar muy incómodo, desagradable e incluso puedo detestarlo, pero que este momento de crisis y de cambio es algo que el Señor está usando para llevarme al lugar en donde Él quiere que esté. ¿Merezco yo estar al lado del Señor? No. ¿Hay algo que yo pueda aportar? ¿Alguna característica? ¿Alguna capacidad? No. Yo quiero sentarme a sus pies, quiero derramar el perfume que Él merece, que no lo tengo, pero me gustaría derramar ese perfume, estar a sus pies y decirle, Señor, estoy contigo. Pasaste por todo esto, lo pasaste solo, pero hoy necesito estar contigo. Cambia en mí lo que deba ser cambiado. Y si soy un lanzado y después un cobarde, Señor, dame valentía para volver a ponerme de pie y seguir caminando. Si mi carne es débil y estoy atado a cualquiera que sea la cosa, Señor, obra en mí. Ayúdame a velar y a estar orando, buscándote continuamente para que seas tú quien obre por tu poder en mi vida, transformando el deseo de mi carne y poniendo en mi corazón el deseo de hacer tu voluntad. Que el Señor nos ayude en todo esto.